Primero es que existen muchos distritos que tienen estudios de riesgo, donde se han identificado estos sectores críticos. No todos lo tienen, ¿no? Hay distritos que su economía es muy baja, que no les permite hacer un estudio que puede ser muy costoso. Sin embargo, tienen información referencial de eventos ocurridos anteriormente. Pueden hacer una cronología de los eventos ocurridos y de esa manera saber cuáles son los sectores críticos. Falta también niveles de preparación, porque hay que determinar rutas de evacuación, zonas seguras con la propia población. Ellos, por ejemplo, cuando hubieron las inundaciones en el 2017, mucha población sabía cuáles eran sus zonas seguras. No estaban señalizadas, pero por eventos anteriores ya sabían cuáles son las zonas que no se inundaban. Lo que hay que es tratar de recoger la información, consolidarla, planificarla y desarrollarla e implementarla de la mano con la gente. No solamente responsabilidad, y esto lo mencionábamos en la entrevista pasada, no solamente es responsabilidad de la autoridad, la población tiene que ser consciente que vive en riesgo y tiene que actuar. También. Claro que sí. Ahí está justamente la falla, lo que estás mencionando, la parte de la intervención de las instituciones, las municipalidades. Sí, espera. Y una crítica que siempre hemos hecho es que recién cuando ocurre el desastre pensamos en solucionar, pero no hablamos de la prevención. Por eso estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa con Arturo Liza, especialista en gestión de riesgos de desastres del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES, al cual le damos la bienvenida y recordamos juntos el tema, sistema de alerta temprana en nuestro país. ¿Cómo va a funcionar? Gracias, Katiuska. Hola, Pedro. Bueno. Primero es importante mencionar que tenemos que ir haciendo ver a la población y a las autoridades que los desastres no son naturales. El desastre es el efecto, es la consecuencia, es la destrucción que se produce por el impacto de un fenómeno que puede ser natural, como las lluvias, los sismos, etcétera, sobre condiciones de vulnerabilidad existentes. Eso quiere decir que los fenómenos naturales se vuelven peligrosos cuando la población se expone a estos fenómenos, ¿no? Que las viviendas se construyan en conos deyectivos de quebradas o en riberas de ríos o en laderas de cerros hacen que el nivel de riesgo se incremente. Entonces, un fenómeno natural se vuelve un peligro para ellos. Los sistemas de alerta temprana tienen como objetivo brindar información a las poblaciones que están expuestas a estos fenómenos para que puedan actuar de manera anticipada y resiliente y evacuar, salvar la vida ante la probabilidad alta de una ocurrencia de un fenómeno, de un impacto, desbordes de río, huaicos, etcétera, que se debe implementar a través de 4 componentes. Primero, el conocimiento del riesgo. Se tiene que identificar claramente cuál es el fenómeno, cuáles son los umbrales máximos que existen, o sea, cuáles son los límites máximos que soporta la cuenca para poder identificar en qué momento se desborda, monitorear este fenómeno cuando ocurren lluvias, cuando se presenta un aviso meteorológico del tsunami, se permite que se pueda intensificar el monitoreo de estos fenómenos y cuando se monitorea y se identifica que los niveles están muy altos o han superado el umbral, se emite una alerta a la población para que se activen sistemas de alerta y alarma, que es el componente de difusión y comunicación, para que de esta manera actúen los planes de evacuación, planes de contingencia que deben tener las comunidades expuestas. O sea, es una estrategia integral. Hay varios componentes de por medio. O sea, no es tan práctico como se menciona, por ejemplo, el SISMATE, en el tema sísmico, que cuando hay ciertos sensores que detectan movimientos sísmicos debajo del suelo, el subsuelo, inmediatamente lanzan la señal y activan mediante mensajerías la evacuación de las personas. Eso parece ser más práctico. Pero lo que mencionas en el tema sistema de alerta temprano frente al tema de riesgos por desastres es otra cosa, es más complejo. No, porque el SISMAT, bueno, hay que también aclarar un poco esta parte. Había una confusión en la población cuando se llegó estos mensajes de texto producto de este sistema llamado SISMATE que emite unas alertas y lo confundieron con el SASPE. El SASPE es el sistema de alerta temprana por sismos. Es otra cosa que el SISMATE. Y el SASPE se viene implementando de manera articulada entre el IGP y el INDECI. Por supuesto que primero se basa sobre el conocimiento del riesgo, conocer las características de cómo se presentan los sismos en el país y a partir de eso se han implementado una serie de sensores que mencionabas. Estos sensores, cuando se libera la energía, rebotan esa información rápidamente, que llega más rápido que las ondas sísmicas y hace que se activen los sistemas de difusión y comunicación. Es lo mismo. Y luego funcionan los planes de evacuación, la capacidad de respuesta. Al activarse las alertas, se evacúa.
el tema de los sistemas de alerta temprana ante lluvias extraordinarias, inundaciones, tiene un componente diferente que el SASPE, porque son fenómenos monitoreables, recurrentes. Se puede advertir lo que va a ocurrir. Exactamente, o sea, debería funcionar más eficientemente, porque cuando ocurre un sismo de gran magnitud, vamos a tener pocos segundos para que la población reciba la alerta y evacúe. Pero eso ya funciona porque cuando han habido algún tipo de sismos o movimientos, la gente dice en redes incluso, ¿y el sismate cuándo sonó? Claro. O todavía no está en funcionamiento, porque entendíamos que estaba de prueba el año pasado. Sí, el SASPE está implementado los dos primeros componentes, conocimiento de riesgo y seguimiento de alerta. Ya está implementado. Falta complementar difusión y comunicación y la capacidad de respuesta. Esto van a instalar una serie de sirenas que van a estar articuladas con el sistema para que reciban la información y se pueda difundir. En el caso de los sistemas de alerta temprana ante lluvias, inundaciones, se han venido implementando en diferentes regiones del país donde los fenómenos son más recurrentes. O sea, todos los años tienen presencia. Como el norte, como Arequipa. Nosotros hemos participado en un proyecto implementando un sistema de alerta temprana en la cuenca del río Chili, en Arequipa. También hemos trabajado en la cuenca del Vilcanota, en el Cusco, donde hemos trabajado en varios distritos. Y hay modelos diferentes de sistema de alerta temprana, ¿no? A veces se puede hacer sistema de alerta temprana de manera, como se dice, un modelo muy comunitario, ¿no? Donde hay vigías de la población que visitan los puntos más críticos, están informando a través de radios a la población, se activan sirenas locales y de esta manera se inicia el proceso de evacuación. Hay otros sistemas que tienen ya toda una implementación de un sistema más tecnificado, donde está monitoreando no solamente las lluvias, sino también... Arturo, yo te pregunto, a ver, haciendo no un símil, sino haciendo un ejemplo con el tema del ciclón Yaku. Si ya sabíamos los estragos que va a generar el ciclón Yaku, ya nos decían en cuánto tiempo las lluvias caían sobre Lima, ya nos decían las lluvias extremas que sobre La Libertad, sobre Tumbes, Piura, Ancash, iban a comenzar a caer. Ya sabíamos con día de anticipación. Exacto. Veíamos incluso en satélite la formación del ciclón Yaku. Si implementaríamos, o de haber implementado ese sistema de alerta temprano frente al ciclón Yaku, ¿cómo debimos habernos comportado los peruanos? Ya. Con la información que genera el CENAMI, se puede decir que se está cumpliendo dos componentes del sistema de alerta temprana: conocimiento y seguimiento y alerta. Pero luego, los otros dos componentes, que es difusión y comunicación y capacidad de respuesta, no están implementados. Las municipalidades, los gobiernos locales, la población no tienen rutas de evacuación, no tienen zonas seguras, no tienen sistemas que les permitan difundir las alertas, y ahí es donde fallamos. Entonces, para que funcione un SAT, tiene que funcionar estos cuatro componentes que hemos mencionado. Si uno falla, el SAT no funciona. Entonces, ya hemos avanzado bastante en toda la parte tecnológica, ¿no? Para poder monitorear, tenemos avisos meteorológicos, nos dicen que en 3 días siguientes van a haber lluvias. Ahora hay que llevarlo a la población. Y es justamente lo que conversamos, ¿te acuerdas? Con el señor Pajares del COE, ¿no? Donde él nos decía, los municipios tienen información de cuáles son las zonas de riesgo y le preguntábamos, ¿y la población no tiene acceso a esa data? ¿Cómo tenemos acceso de que mi casa, por más alejada que esté del río, porque todos nos hemos visto afectados y nos veremos afectados por las intensas lluvias en los siguientes meses, vamos a estar dentro de la zona de afectación y no sabemos, y por ende no sabemos cómo prepararnos? Y si espero a mi alcalde, voy a esperar sentada. Sí, ahí viene el principal problema. Primero es que existen muchos distritos que tienen estudios de riesgo, donde se han identificado estos sectores críticos. No todos lo tienen, ¿no? Hay distritos que su economía es muy baja, que no les permite hacer un estudio que puede ser muy costoso. Sin embargo, tienen información referencial de eventos ocurridos anteriormente. Pueden hacer una cronología de los eventos ocurridos y de esa manera saber cuáles son los sectores críticos. Falta también niveles de preparación, porque hay que determinar rutas de evacuación, zonas seguras con la propia población. Ellos, por ejemplo, cuando vieron las inundaciones en el 2017, mucha población sabía cuáles eran sus zonas seguras. No estaban señalizadas, pero por eventos anteriores ya sabían cuáles son las zonas que no se inundaban. Lo que hay que es tratar de recoger la información, consolidarla, planificarla y desarrollarla e implementarla de la mano con la gente. No solamente responsabilidad, y esto lo mencionábamos en la entrevista pasada, no solamente es responsabilidad de la autoridad, la población tiene que ser consciente que vive en riesgo. Involucrarse también.
Claro que sí. Ahí está justamente la falla, lo que estás mencionando. La parte de la intervención de las instituciones, las municipalidades, las que conocen la zona y pueden establecer las rutas de evacuación ante la ocurrencia, por ejemplo, de un huaico. Porque ya sabes que van a caer lluvias extremas. Sabes cuáles son los puntos críticos y la población tiene que ser inmediatamente evacuada para evitar estragos o muertes, como hemos visto en estas últimas semanas. Sí, lo que tenemos que entender es que con el sistema de alerta temprana, la infraestructura que está en riesgo no se va a salvar. Lo que vamos a salvar es población, vidas. O sea, cuando ocurren estos fenómenos no deberían haber muertes. Pero hay. Exacto, y ahí viene el gran problema, porque no estamos priorizando la vida de la población. Tenemos que interiorizar que la gestión de riesgo de desastres, si bien es cierto forma parte de la planificación del territorio, también tiene que establecer acciones de preparar a la población para responder de manera adecuada, porque la prevención y la reducción de riesgos son procesos que se deben implementar, pero son de mediano y largo plazo, porque requieren recursos. Ahora, ¿cómo se enfoca la prevención de riesgo de desastres frente a la población que se resiste a dejar su vivienda en zonas de riesgo? Ese es un gran problema. Cuando tú ya has permitido que poblaciones se asienten en zonas de riesgo y que sus actividades económicas de desarrollo han crecido y han tenido tantos años, es muy difícil reasentarlas. Ya hemos tenido experiencias nosotros en el manejo de emergencias, por ejemplo, en la región San Martín, donde hemos podido reubicar una población porque la zona de afectación se perdió totalmente. O en Lambayeque, también en Jayanca, donde el asentamiento humano se perdió, o sea, se inundó y no solamente afectó a las viviendas, sino afectó todo el sector. Y entonces, en esos casos, aceptan una reubicación. Pero mientras el agua discurra, inunde, luego salga, la población quiere regresar a las zonas de riesgo. Y eso es un proceso social. No es tan fácil como decirles, ven, a partir de mañana se van a reubicar esta zona, ¿no? Es un proceso que tiene que desarrollarse en un... Eso parte por políticas de vivienda. Y hay que darle condiciones adecuadas. También. No puede llevar a otro lugar. Tiene que haber servicios, tiene que haber sí. accesos, escuelas, salud, ¿no? Una serie de Es condiciones. algo integral por medio. Y aquí vemos que hay pasos de implementación, son 3 pasos y las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas para poder tener esos sistemas de alerta temprana en nuestro país? Claro, con lo que decíamos, ¿no? Son 4 componentes. El primero es hacer estudios de riesgo que permiten identificar los puntos críticos y determinar cuáles son niveles máximos que podrían superarse ante el impacto del fenómeno. Luego, a partir de eso, tenemos que implementar sistemas que ayuden a monitorear el fenómeno. Por ejemplo, si son ríos, cómo va creciendo el río, los caudales. Si son por lluvias, ¿no? Pluviómetros que permiten establecer los niveles de precipitaciones y cuánto esto puede asentarse en el territorio. Luego, tenemos que implementar sistemas de comunicación y difusión de las alertas. Que quiere decir que tiene que haber un mecanismo que permita transmitir la información que estamos monitoreando hacia la población y hacia las autoridades que deben tomar decisiones. Y luego tenemos que trabajar con la población y las autoridades para formular planes de contingencia, planes de evacuación, organizar a la población, formar brigadas, implementar señaléticas, rutas de evacuación, zonas seguras y luego desarrollar simulacros para que la población la ponga en práctica. No solamente es implementarlo, sino ponerlo en práctica. Claro, Arturo, una pregunta para ir cerrando. Si ustedes como PREDES, también trabajando juntamente con INDECI, con CENEPRED, con todas las instituciones correspondientes en el tema de prevención de riesgo de desastres, saben que un gobierno local que está, por ejemplo, en zona crítica, zona de riesgo, no tiene su plan de evacuación, no tiene su mapa de riesgo, ni siquiera tiene mapeada su zona para que le dedique a la población rutas de evacuación, puntos de reunión, puntos de refugio. Si no tienen nada, ¿qué hacen ustedes? Ya. Nosotros en los gobiernos locales donde trabajamos, nuestro punto de partida es hacer estudios de riesgo. Lo primero que tenemos que hacer es que las autoridades conozcan que viven en riesgo. ¿Cuáles son los sectores críticos? Si hay un alcalde que ha sido elegido, es viviente de la zona, sabe que su zona es de riesgo. Pero en muchos casos del país pareciera que desconocieran, ¿no? Porque implementan medidas que saben que pueden haberse... en teoría uno podría darse cuenta que pueden verse afectadas y se afectan y las hacen. Entonces no priorizan la gestión de riesgo de desastres. Está bien, las poblaciones necesitan obras de infraestructura para desarrollar, pero si no lo hacemos sobre la base del conocimiento del riesgo, estamos poniendo en riesgo que esas infraestructuras se dañen y que la población sufra a partir de los impactos que se generan. Ya, regreso a mi pregunta. ¿Qué hacen ustedes cuando ven un gobierno local que no tiene la ruta, su zona mapeada, no tiene ruta de evacuación, no tiene ningún plan de acción ante un desastre que saben que va a ocurrir? Así es. Entonces, como decía, ¿no? Estudios para conocer el riesgo, a partir de los estudios, organizar a las autoridades y a la población
planificar con ellos planes no solamente de respuesta, como el plan de preparación, plan de operaciones de emergencia o contingencias, planes de prevención y reducción de riesgo para que en el mediano y largo plazo se vaya a ir reduciendo el riesgo, trabajar con la población, capacitar a la gente, formar voluntarios, porque cuando ocurre la emergencia los voluntarios son los que están en la zona y van a ayudar a que la población evacúe. Y entonces identificar rutas de evacuación, zonas seguras. Ese es todo el proceso que venimos haciendo con las municipalidades. Pero existen muchas municipalidades en el Perú, no podemos alcanzar a todas. El INDECI hace el esfuerzo de poder brindar asistencia técnica. No todas las municipalidades se dejan dar asistencia técnica, eso también hay que reconocerlo. Excepto ahora, ¿no? Que hay algunas regiones que están en nivel 5 y que va a ser INDECI el que va a liderar ahora todas las gestiones. Exactamente. Es que en el país, a partir de la ley del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, se establecen niveles de alerta y capacidad de respuesta. Lambayeque, Tumbes y Piura, Tumbes y Piura. Y cuando se establece que es el nivel 5, el INDECI lidera el proceso de preparación, en el caso del peligro inminente, y la respuesta a la emergencia. Porque hasta el nivel 4 son los gobiernos locales y los gobiernos regionales, ¿no? Ahora tenemos que trabajar fuertemente en estas zonas porque hay una probabilidad de impacto, o sea, existe un peligro inminente y tenemos que actuar para que la población pueda reaccionar de manera adecuada y oportuna. Y si bien es cierto, a veces no vamos a poder controlar que los daños se presenten, salvar la vida es lo más importante, ¿no? Así es. Bien. Arturo Liza, muchas gracias por estar con nosotros.